Vendí tu casa, mamá. Livia necesita un auto nuevo y deberías agradecer que no te mandé al asilo. La voz de Joaquim atravesó el teléfono como una bofetada en pleno cumpleaños. 64 años acababa de cumplir y mi propio hijo me hablaba como si fuera un mueble viejo que estorba. Estaba parada en mi cocina, la misma donde lo alimenté durante 20 años, viendo las velas sin encender del pastel que había horneado para celebrar sola. No me contestes con ese tono, mamá. Ya está hecho. Los papeles se firmaron ayer. Su voz sonaba tan fría que por un momento dudé si realmente era mi hijo o un extraño que había aprendido a imitar su manera cruel de hablar. Detrás de él escuchaba la televisión a todo volumen y la risa estridente de Livia, probablemente celebrando mi humillación, mientras se pintaba las uñas en el sofá que yo les regalé cuando se casaron. Pero, Joaquim, es mi casa. La compré, con el dinero de la pensión de tu papá. Logré susurrar mientras sentía que las piernas me temblaban. Mi voz sonó patética incluso para mí, como la de una niña pidiendo permiso para existir en su propia vida. Las palabras se me atoraron en la garganta porque una parte de mí sabía que protestar no serviría de nada. Hacía años que mi opinión no importaba en las decisiones que tomaban sobre mi vida. Era tu casa, mamá. Ahora ya no. Livia vio un Nissan precioso en la agencia y necesitamos el dinero. Tú no manejas, no trabajas, no haces nada productivo, así que deja de quejarte. La manera en que pronunció tu no manejas sonó como una acusación, como si no manejar a los 64 años fuera un crimen imperdonable, como si los 40 años que pasé criándolo, cocinando, limpiando, trabajando de secretaria para pagar sus estudios, no contaran como nada productivo. Joaquim, por favor, no tengo a dónde ir. Intenté razonar mientras caminaba en círculos por la sala donde había puesto sus primeros pasos, donde había curado sus rodillas raspadas, donde había llorado cada vez que llegaba borracho en la adolescencia. Las paredes estaban llenas de fotografías nuestras, de cuando éramos una familia, de cuando yo era su mamá y no una carga, de cuando él me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. No seas dramática. Te quedas en el cuarto de servicio hasta que encontremos algo mejor para ti. Y agradece que Livia aceptó que vivas ahí atrás, porque yo le dije que te mandaríamos directo al asilo San Vicente. La manera casual en que mencionó el asilo me hizo sentir como si me hubieran empujado a un precipicio. El cuarto de servicio. El lugar donde guardábamos las escobas y donde María, mi empleada, descansaba los jueves. Ahí era donde mi hijo consideraba apropiado que viviera su madre. Pero mis cosas, mis recuerdos, comencé a decir mientras miraba alrededor de mi hogar. Los muebles que había comprado una pieza a la vez, los cuadros que me regaló mi esposo, las plantas que había cuidado durante décadas, todo lo que construí después de que su papá muriera, todo lo que era mío en este mundo, estaba en esa casa. Las cosas importantes las guardaremos en una bodega. Lo demás se venderá o se donará. Livia ya tiene una empresa que viene mañana a llevarse lo que no sirve. No te preocupes por nada, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. Su tono paternalista me hizo apretar los puños, hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Nos encargamos de todo, como si fuera un favor, como si regalar mi vida fuera un acto de bondad. Colgó sin decir feliz cumpleaños, sin preguntarme cómo me sentía, sin darme la oportunidad de procesar que en una sola llamada telefónica había perdido mi hogar, mi independencia y mi dignidad. Me quedé parada en medio de mi sala, sosteniendo el teléfono muerto, viendo las velas de cumpleaños que se derretían lentamente sobre el pastel que ya no tenía ganas de probar. Por primera vez en 64 años de vida, entendí lo que significa estar completamente sola en el mundo. Pero también, por primera vez en muchos años, algo dentro de mí comenzó a despertar.
algo que había estado dormido durante décadas, de ser la mamá abnegada, la viuda silenciosa, la mujer que siempre dice que sí. Algo que me hizo caminar hasta mi escritorio y sacar la libreta donde llevaba las cuentas de la casa. Era hora de hacer mis propias cuentas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de mi cama viendo las sombras que la luna creaba en las paredes. Las mismas paredes donde colgaban las fotografías de mi matrimonio, del bautizo de Joaquim, de sus graduaciones. 40 años de recuerdos que mañana serían empacados como basura por extraños que Livia había contratado. Me levanté y caminé descalza por la casa, tocando cada mueble como si fuera la última vez. La mesa del comedor donde Joaquim hizo sus tareas de primaria. El sillón donde su papá veía las noticias cada noche. La cocina donde preparé miles de desayunos, almuerzos y cenas para mi familia. Todo iba a desaparecer porque mi nuera necesitaba un auto nuevo y mi hijo había decidido que yo ya no merecía un hogar. A las 5 de la mañana hice café y me senté a pensar. Recordé cuando Joaquim tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla del hospital, dándole de comer con una cuchara, limpiándole la fiebre con paños húmedos. Los doctores dijeron que mi dedicación había salvado su vida. Ahora ese mismo niño me hablaba como si yo fuera una molestia que hay que esconder en el cuarto de servicio. Pensé en todos los años que trabajé doble turno en la oficina del licenciado Martínez para pagarle la universidad. Mientras otras mujeres de mi edad salían con amigas o se cuidaban a sí mismas, yo ahorraba cada peso para que él pudiera estudiar ingeniería. Vendí las joyas que me había regalado su papá. Empeñé mi anillo de matrimonio 2 veces. Comí frijoles y arroz durante meses para que él pudiera tener libros nuevos y ropa de marca. Cuando se casó con Livia, yo pagué la mitad de la boda. Cuando compraron su primera casa, yo les di el enganche. Cuando Livia quiso decorar y cambiar todos los muebles, yo les regalé los míos y compré otros más baratos para mí. Cada vez que tenían problemas económicos, yo aparecía con mi chequera abierta y una sonrisa que escondía mis propias necesidades. Recordé la vez que Livia me gritó delante de toda la familia porque serví la cena en platos que no combinaban con su nueva vajilla. Joaquim no me defendió. Se quedó callado viendo su teléfono mientras su esposa me humillaba por usar mi propia vajilla en mi propia casa. Esa noche lloré en silencio, pero al día siguiente actué como si nada hubiera pasado, porque esa es lo que hacen las madres abnegadas. Pensé en las navidades donde ellos llegaban tarde, comían rápido y se iban temprano para ver a la familia de Livia. En los cumpleaños donde yo cocinaba todo el día para que ellos llegaran, tomaran fotos para sus redes sociales y se fueran sin ayudar a lavar los platos. En las veces que los escuché hablando mal de mí en mi propia sala, quejándose de que era muy pegajosa, muy anticuada, muy estorbosa. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Emilia, mi única amiga verdadera desde hace 30 años. Hilda, vi unos hombres con un camión afuera de tu casa. ¿Está todo bien? Su voz sonaba preocupada. Emilia conocía a Joaquim desde que era niño. Había sido testigo de todos, mis sacrificios, de todas las veces que puse a mi hijo antes que a mí misma. No, Emilia, nada está bien. Joaquim vendió mi casa sin decirme. Me voy a vivir al cuarto de servicio de su casa. Le conté todo mientras veía por la ventana cómo los hombres comenzaban a sacar mis muebles. Mis plantas, mi mecedora, los libros que había coleccionado durante años. Todo salía por la puerta principal como si fuera basura. ¿Cómo puede hacer eso? ¡Esa casa es tuya!, gritó Emilia al teléfono. Pero nosotras sabíamos la respuesta. Lo pudo hacer porque yo se lo permití. Porque durante años le enseñé que mi vida, mis deseos, mis necesidades, no importaban tanto como las suyas. Porque
Fui tan buena madre que olvidé ser buena conmigo misma. Hilda, ven a mi casa ahora mismo. No te quedes ahí viendo cómo destrozan tu vida. Emilia siempre había sido más fuerte que yo, más decidida. Era viuda también, pero cuando sus hijos intentaron manejar su vida, ella los puso en su lugar de inmediato. Siempre me decía que yo era demasiado blanda con Joaquim, que lo estaba malcriando incluso de adulto. No puedo ir, Emilia. Tengo que estar aquí para supervisar, para asegurarme de que no tiren mis fotografías, mis documentos importantes, para tratar de salvar algo de 40 años de vida. Mi voz se quebró al final porque sabía que sonaba patética, pero no podía abandonar los últimos pedazos de mi identidad. Entonces yo voy para allá. No te quedes sola en esto. Emilia colgó antes de que pudiera protestar. 20 minutos. Después estaba en mi puerta con café y pan dulce, viendo con indignación cómo extraños manejaban mis pertenencias sin cuidado alguno. Estos hijos de perra están tratando tus cosas como basura, murmuró entre dientes mientras supervisaba que no rompieran el retrato de mi boda. A las 10 llegó Joaquim con Livia. Ella venía vestida como si fuera a una fiesta, con un vestido nuevo y zapatos que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Él traía cara de fastidio, como si tener que venir a supervisar la destrucción de mi vida fuera una molestia en su día. «Mamá, ¿por qué está Emilia aquí?», preguntó Joaquim con ese tono que usaba cuando quería controlar una situación. Emilia me miraba como diciéndome que era mi momento de hablar, de defenderme, de mostrar algo de dignidad. «Está aquí porque es mi amiga y me está acompañando en uno de los peores días de mi vida», respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Livia puso los ojos en blanco y comenzó a revisar las cosas que los hombres habían separado para donar. «Esto se puede vender, esto también, y esto...». Livia iba señalando mis pertenencias como si fuera una subasta. Tomó entre sus manos el florero de cristal que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario y lo examinó como si fuera una experta tasadora. «Este está bonito, me lo quedo para la sala nueva». No preguntó, no pidió permiso, simplemente decidió que mi recuerdo más preciado ahora era suyo. «Livia, ese florero tiene mucho valor sentimental para mí», logré decir mientras sentía cómo Emilia me apretaba el brazo en señal de apoyo. Mi voz temblaba, pero por primera vez en años no estaba pidiendo permiso. Estaba estableciendo un límite. El florero había estado en mi mesa de centro durante 20 años. Lo llenaba con flores frescas cada semana. Lo cuidaba como un tesoro. «Ay, Hilda, no seas dramática. Es solo un florero. Y en mi casa se va a ver mejor que guardado en una bodega polvorienta». Livia siguió examinando el cristal mientras hablaba, sin siquiera mirarme a los ojos. Su desprecio era tan evidente que Emilia se puso rígida a mi lado. «Además, técnicamente ahora es nuestro porque venía con la casa. Joaquim, di algo, por favor», supliqué mirando a mi hijo que revisaba unos papeles sin prestarle atención a la conversación. Era mi último intento de encontrar al niño que una vez me defendió de los perros del vecindario, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era su heroína. «Mamá, Livia tiene razón. No tiene sentido que tengas un florero. Tan caro si vas a vivir en un cuarto pequeño. Es más práctico que esté en nuestra sala donde la gente lo pueda apreciar». Se encogió de hombros como si el asunto fuera irrelevante. Como si mis sentimientos fueran irrelevantes. Como si yo fuera irrelevante. Emilia no pudo contenerse más. «Joaquim, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? Esta mujer se sacrificó toda su vida por ti. Trabajó doble turno para pagarte la universidad. Vendió sus joyas para que tuvieras ropa nueva. Te cuidó cuando estuviste enfermo durante semanas. Y ahora la tratas peor que a una empleada doméstica. Con todo respeto, señora Emilia, pero usted no se meta en asuntos familiares.
interrumpió Livia con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer educada, pero estaba siendo venenosa. Hilda es adulta y puede hablar por sí sola, aunque claro, a veces las personas mayores se confunden y necesitan que sus familias tomen decisiones por ellas. La manera en que dijo personas mayores sonó como una enfermedad contagiosa, como si cumplir 64 años fuera sinónimo de demencia senil. Sentí una rabia que no había experimentado en décadas, pero también una claridad que me sorprendió. Por primera vez estaba viendo a mi nuera sin los lentes de la tolerancia maternal. Era una mujer cruel, manipuladora y abusiva. Yo no estoy confundida, Livia. Sé perfectamente lo que está pasando aquí. Mi hijo vendió mi casa sin consultarme. Ustedes están repartiendo mis pertenencias como si fuera herencia de alguien que ya murió y me están tratando como si fuera una carga que hay que esconder. No estoy confundida. Estoy siendo abusada. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía. Joaquim levantó la vista de sus papeles por primera vez en toda la mañana, con cara de sorpresa. Livia dejó de sonreír. Los trabajadores que estaban cargando mis muebles se detuvieron a escuchar. Hasta Emilia me miró con orgullo. No exageres, mamá. Nadie te está abusando. Te estamos dando un techo y comida. Muchas personas de tu edad no tienen esa suerte. Joaquim intentó usar su voz de adulto paciente, la misma que usaba cuando era niño, y trataba de convencerme de que no había roto el florero jugando pelota adentro de la casa. ¿Un techo? ¿Te refieres al cuarto donde guardas las escobas? ¿Eso es lo que consideras un hogar digno para la mujer que te dio la vida? Mi voz se alzó sin que pudiera controlarla. 40 años limpiando, cocinando, trabajando, ahorrando para ti. Y mi recompensa es un cuarto de 2 metros cuadrados sin ventana. Los trabajadores habían dejado de trabajar completamente. Uno de ellos, un hombre mayor con overol sucio, me miraba con una expresión que no pude interpretar. Sus compañeros cargaban mi sofá favorito, el lugar donde había amamantado a Joaquim, donde había llorado por mi esposo muerto, donde había visto telenovelas durante años para no sentirme tan sola. Mamá, baja la voz. Los vecinos nos están viendo, susurró Joaquim mirando hacia las ventanas de las casas cercanas. Le preocupaba más su reputación que mi dolor, más la opinión de extraños que la dignidad de su madre. En ese momento entendí que había criado a un hombre sin carácter, sin valores, sin corazón. Que me vean. Que vean todos cómo mi propio hijo me desecha como basura después de haberme sacrificado por él toda mi vida. Que vean cómo su esposa se queda con mis recuerdos mientras me manda a vivir entre las escobas. No me da vergüenza que sepan la verdad. Me da vergüenza haber permitido que llegáramos a este punto. Emilia me tomó de la mano y la apretó fuerte. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era feroz. Había sido testigo de toda mi historia con Joaquim. Conocía cada sacrificio, cada humillación silenciosa que había soportado. Era la única persona que realmente entendía lo que estaba viviendo en ese momento. Hilda, recoge solo lo más importante y vámonos de aquí. No tienes que soportar esto, me susurró al oído. Pero yo sabía que no era tan simple. No tenía dinero ahorrado porque siempre se lo había dado a Joaquim. No tenía otros familiares porque había dedicado toda mi vida a ser su madre. No tenía opciones porque había puesto todos mis huevos en la canasta de ser una buena madre, abnegada. El trabajador mayor se acercó a nosotras con paso decidido. Señora, disculpe que me meta, pero yo también tengo una madre de su edad. Lo que están haciendo con usted no está bien. Si necesita que carguemos sus cosas a otro lugar, no nos cobramos el viaje extra. Su voz era áspera pero gentil, llena de una compasión que no había recibido de mi propia familia. Livia se indignó inmediatamente. Oiga, usted está aquí para trabajar.
no para opinar sobre situaciones que no entiende. La familia se ocupa de sus asuntos internos. Joaquim asintió respaldando a su esposa, unidos en contra de su propia madre y de un extraño que mostraba más humanidad que ellos. Yo entiendo perfectamente lo que veo, señora. Tengo ojos y tengo madre. Y si alguien tratara así a mi jefa, tendría que vérselas conmigo. El trabajador me miró directamente a los ojos mientras hablaba, ignorando completamente la indignación de Livia. Sus compañeros asintieron en silencio, dejando claro que compartían su opinión. Era extraño sentir más apoyo de parte de desconocidos que de mi propia familia. «Vámonos ya. No quiero seguir escuchando este drama», gruñó Livia tomando del brazo a Joaquim. «Hilda, a las 6 de la tarde te esperamos en la casa para cenar. Y por favor, no traigas toda esa ropa vieja. En el cuarto hay espacio limitado». Se dio la vuelta y caminó hacia su auto nuevo, el mismo que habían comprado con el dinero de mi casa. Joaquim me miró por un segundo con algo que pudo haber sido culpa, pero rápidamente apartó la vista. «Mamá, esto es lo mejor para todos. Te vas a acostumbrar. Nos vemos en la noche». Se fue detrás de su esposa sin abrazarme, sin preguntarme cómo me sentía, sin mostrar ni una pizca del amor que una vez compartimos. Los trabajadores terminaron de cargar el camión en silencio respetuoso. El hombre mayor me entregó una tarjeta arrugada. «Mi nombre es Don Carlos, señora. Si algún día necesita mover sus cosas a un lugar mejor, me llama. No le cobramos». Era una tarjeta simple de una empresa de mudanzas, pero en ese momento me pareció más valiosa que cualquier regalo que hubiera recibido en años. Emilia esperó hasta que el camión se alejó para hablar. «Hilda, no puedes vivir con ellos. Te van a destruir por completo. Ven a mi casa mientras pensamos qué hacer. Tengo espacio y tú sabes que me haría feliz tenerte cerca». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Era la única persona en el Famstuastro, mundo que realmente se preocupaba por mi bienestar. «No puedo ser una carga para ti también, Emilia. Ya bastante problema soy para mi propia familia. Además, si no voy esta noche, Joaquim va a decir que soy una dramática y una malagradecida. Siempre termino cediendo, siempre termino disculpándome, siempre termino siendo la que está mal. Era el patrón de toda mi vida adulta. Tú no eres el problema, Hilda. El problema es que criaste a un hombre sin corazón y te casó con una víbora. Pero todavía tienes tiempo de cambiar esta historia. Tienes 64 años, no 94. Todavía puedes vivir en tus propios términos». Emilia me abrazó fuerte y pude oler su perfume familiar, el mismo que usaba desde que éramos jóvenes. Caminamos por mi casa vacía una última vez. Los pisos se veían enormes sin muebles. Las paredes desnudas mostraban las marcas donde habían colgado cuadros durante años. En el baño principal aún estaba mi cepillo de dientes solitario, como un recordatorio patético de la vida que había perdido en una sola llamada telefónica. Recordé cuando compré esta casa hace 15 años, después de que murió mi esposo. Era mi refugio, mi lugar seguro, el espacio donde había aprendido a vivir sola y encontrar mi propia rutina. Joaquim tenía 25 años entonces y me ayudó con la mudanza. Me dijo que estaba orgulloso de mi independencia, que admiraba mi fortaleza. ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me acababa de destruir? En la cocina, Emilia encontró una caja de té que se habían olvidado de llevarse. «Preparemos una última taza aquí», sugirió mientras llenaba la tetera. «Con agua». Nos sentamos en el piso de la cocina, bebiendo té en tazas desechables, rodeadas del eco de nuestras voces en el espacio vacío. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es perder la casa. Las casas se pueden comprar. Lo que me duele es haber perdido a mi hijo. El niño que me abrazaba cuando lloraba, que me defendía de todo,
que me decía que yo era su mamá favorita del mundo. Ese niño murió, y en su lugar hay un extraño que me ve como un estorbo. Ese niño se convirtió en lo que tú le permitiste que se convirtiera, Hilda. Le enseñaste que tus necesidades no importan, que puedes sacrificarlo todo por él sin consecuencias. Le enseñaste que ser cruel contigo no tiene precio. Emilia nunca me había hablado tan directamente, pero necesitaba escuchar esas palabras. Tienes razón. Fui tan buena madre que olvidé enseñarle a ser buen hijo. Le di tanto amor incondicional que nunca aprendió a valorarlo. Le resolví tantos problemas que nunca aprendió a resolver los suyos. Le di tanto que nunca aprendió a dar. Era una revelación dolorosa pero necesaria. Pero no es demasiado tarde para cambiar las reglas del juego. Continuó Emilia. Tú tienes tu pensión, tienes algo de dinero ahorrado, tienes tu dignidad. No tienes que aceptar vivir como una empleada doméstica en la casa que compraron con tu dinero. Puedes elegir otra cosa. ¿Qué otra cosa? No tengo familia. No tengo muchos amigos. No tengo habilidades modernas. Soy una mujer mayor sin opciones. Mi voz sonaba derrotada porque así me sentía, como si mi vida útil hubiera terminado y ahora solo quedara esperar la muerte en el cuarto de servicio de mi hijo. Tienes más opciones de las que crees. Solo que has estado tan ocupada siendo la madre perfecta que olvidaste ser Hilda. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que no? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus necesidades primero? Las preguntas de Emilia me golpearon como bofetadas de realidad. No recordaba la última vez que había hecho algo solo por placer. Cada decisión de los últimos 20 años había sido pensando en Joaquim. Cada peso ahorrado era para él. Cada plan futuro lo incluía a él. Había vivido como satélite de la vida de mi hijo, en lugar de vivir mi propia vida. A las 5 de la tarde, Emilia me acompañó a la casa de Joaquim. Era una casa bonita en una colonia de clase media, comprada con el enganche que yo les había dado. El jardín estaba bien cuidado. Las ventanas tenían cortinas nuevas. Todo se veía próspero y cómodo. Todo pagado con mi dinero y mi esfuerzo. El cuarto de servicio estaba en la parte trasera, separado de la casa principal. Era pequeño, húmedo y olía a productos de limpieza. Había una cama individual, un closet diminuto y un baño que compartía pared con la lavandería. Las ventanas daban al patio trasero donde Livia colgaba la ropa. Este iba a ser mi hogar. Mi primera noche en el cuarto de servicio no pude dormir. El colchón era delgado y la almohada olía a detergente barato. A través de las paredes escuchaba cada sonido de la casa. Joaquim y Livia viendo televisión en mi sofá, usando mi vajilla, durmiendo en la cama que yo les había regalado cuando se casaron. Era como estar enterrada viva en mi propia vida. A las 5 de la mañana me levanté y fui a la cocina a hacer café. Livia ya estaba ahí, vestida con una bata de seda cara, revisando su teléfono mientras desayunaba cereal en un tazón que reconocí como parte del juego que mi suegra me había regalado hace 30 años. Al verme frunció el ceño como si mi presencia arruinara su mañana perfecta. Hilda, hay reglas para vivir aquí. Primera, no uses la cocina antes de las 7 de la mañana porque me despiertas. Segunda, tienes tu propio baño, así que no uses el nuestro. Tercera, los fines de semana hacemos reuniones con amigos, así que esos días te quedas en tu cuarto o sales de la casa. Su tono era el de una patrona hablando con una empleada problemática. Entiendo, respondí simplemente porque no tenía energía para pelear. Pero por dentro algo comenzaba a moverse, una sensación extraña que no había experimentado en años. Era como si una parte de mí que había estado dormida empezara a despertar lentamente. Una parte que no estaba dispuesta a aceptar todo sin cuestionar. Ah,
Y otra cosa. Los gastos de comida los vamos a dividir en 3. Tú pagas tu parte. No porque seamos tacaños, sino porque queremos que te sientas independiente y útil. Livia sonrió mientras decía esto, como si me estuviera haciendo un favor enorme, como si cobrarme por comer en la casa comprada con mi dinero fuera un acto de generosidad. Esa tarde, mientras Livia salía de compras en su auto nuevo, revisé mis estados de cuenta bancarios en el escritorio de Joaquim. Tenía mi pensión mensual, algo de dinero en una cuenta de ahorros que había logrado mantener secreta, y los documentos de algunas inversiones pequeñas que había hecho años atrás, siguiendo los consejos de mi difunto esposo. Sumando todo, tenía suficiente dinero para vivir modestamente pero con dignidad durante varios años. No era rica, pero tampoco era la mujer desamparada que Joaquim y Livia querían que creyera que era. Había estado tan acostumbrada a darles todo que había olvidado que aún tenía recursos propios. Esa noche durante la cena, Joaquim me habló sobre sus planes para renovar la casa principal. Vamos a ampliar la sala y poner pisos de mármol. También queremos cambiar toda la cocina por una más moderna. Va a quedar preciosa, decía mientras cortaba el bistec que yo había cocinado porque Livia no sabía cocinar nada que no viniera congelado. ¿De dónde van a sacar el dinero para esas renovaciones?, pregunté con curiosidad genuina. Joaquim y Livia se miraron con una sonrisa cómplice que no me gustó nada. Era la misma sonrisa que habían tenido cuando me dijeron que habían vendido mi casa. Bueno, mamá, ahora que ya no tienes gastos de casa propia, pensamos que podrías contribuir con las mejoras. Después de todo, tú también vas a beneficiarte viviendo en una casa más bonita. Joaquim habló como si fuera la cosa más lógica del mundo. Como si yo debiera pagar por renovar la casa donde me tenían como sirvienta. Joaquim, yo ya les di el enganche de esta casa, les regalé todos mis muebles, pagué la mitad de su boda, y ahora ustedes vendieron mi casa para comprarle un auto a Livia. ¿No creen que ya contribuí suficiente? Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Hasta yo me sorprendí de mi propio tono. Ay, mamá, no empieces con eso otra vez. Esas fueron decisiones que tomaste por amor. Nadie te obligó. Ahora es diferente. Es una inversión familiar. Livia asintió vigorosamente mientras hablaba, como si fuera la voz de la razón en una conversación con una persona irracional. Una inversión familiar en una casa donde yo vivo en el cuarto de servicio y pago mi propia comida. ¿Dónde está exactamente mi parte de esa familia? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez en años que cuestionaba abiertamente la lógica retorcida con la que manejaban nuestra relación. El ambiente en la mesa se puso tenso inmediatamente. Joaquim dejó de comer y me miró con esa expresión que ponía cuando era niño y lo confrontaba por hacer algo malo. Livia suspiró dramáticamente y puso los ojos en blanco como si estuviera lidiando con una adolescente rebelde. Mamá, creo que estás confundida. Esta es nuestra casa. Nosotros tomamos las decisiones. Tú vives aquí por nuestra generosidad, así que deberías estar agradecida en lugar de andar haciendo demandas ridículas. Su tono paternalista me hizo apretar los puños debajo de la mesa. No estoy confundida, Joaquim. Estoy empezando a ver las cosas con claridad por primera vez en años. Y lo que veo no me gusta nada. Me levanté de la mesa dejando mi plato a medias. Ya no tenía hambre. Solo tenía una sensación creciente de que algo tenía que cambiar radicalmente en mi vida. Esa noche, acostada en el colchón incómodo del cuarto de servicio, tomé una decisión. Al día siguiente iba a llamar a Emilia y pedirle que me acompañara al banco. Era hora de revisar exactamente qué opciones tenía. Era hora de dejar de ser víctima de las circunstancias y empezar a crear mis propias circunstancias. También decidí que era hora de llamar al licenciado Martínez
mi antiguo jefe, quien ahora tenía su propio despacho de abogados. Necesitaba entender mis derechos legales respecto a la venta de mi casa. Necesitaba saber si había alguna manera de revertir lo que Joaquim había hecho, sin mi consentimiento real. Por primera vez en semanas, me quedé dormida con algo parecido, a la esperanza. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no iba a quedarme esperando a que otros decidieran por mí. A los 64 años finalmente iba a aprender a luchar por mí misma. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había tenido en años. Me vestí silenciosamente y salí del cuarto de servicio como una prisionera escapando de su celda. El aire fresco de la madrugada me llenó los pulmones y por primera vez en semanas pude respirar profundamente. Caminé hasta la panadería de la esquina y compré café y pan dulce con mi propio dinero. Me senté en una banca del parque donde solía llevar a Joaquim cuando era niño y marqué el número de Emilia. Necesitaba empezar a reconstruir mi vida y no iba a hacerlo sola. Emilia llegó al parque en menos de 20 minutos, aún en pijama debajo de un abrigo, con el cabello despeinado y cara de preocupación. «Hilda, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo?» Me abrazó fuerte mientras yo lloraba lágrimas que no sabía que tenía guardadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia contenida durante años. No me hicieron nada nuevo, Emilia, pero anoche me di cuenta de que tengo que parar esta pesadilla antes de que me destruyan completamente. Ya no puedo seguir viviendo como una prisionera en la casa que se compraron con mi dinero. Le conté sobre la conversación de la cena, sobre las reglas de Livia, sobre cómo esperaban que pagara las renovaciones de su casa. Esa mujer está completamente loca y tu hijo es un cobarde que la deja maltratarte. Emilia nunca había sido diplomática cuando se trataba de defender a sus amigas. Pero tienes razón, Hilda. Es hora de que hagas algo. ¿Qué necesitas de mí? Sus ojos brillaban con esa determinación que la había caracterizado toda la vida. Necesito que me acompañes al banco a revisar mis cuentas. Después quiero ir a ver al licenciado Martínez para preguntarle sobre la venta de mi casa. Y luego, si me da el valor, quiero buscar un departamento pequeño donde pueda vivir sola otra vez. Cada palabra que decía me hacía sentir más fuerte, como si estuviera recuperando pedazos de mí misma. Perfecto, vamos ahora mismo. Pero primero tienes que regresar a recoger tus documentos importantes antes de que se den cuenta de que estás organizando tu escape. Emilia tenía razón. Conocía bien a Joaquim y sabía que si sospechaba que yo estaba planeando irme, encontraría la manera de sabotear mis planes. Regresé sigilosamente al cuarto de servicio, mientras Joaquim se duchaba y Livia veía televisión. Busqué mis papeles importantes. Acta de nacimiento, identificación, estados de cuenta, póliza de seguro, documentos de inversiones y las escrituras originales de mi casa vendida. Todo estaba en una caja de zapatos debajo de mi cama, como si fuera una refugiada en mi propia vida. También tomé las pocas joyas que había logrado conservar, incluyendo los aretes de perlas que me regaló mi madre antes de morir. Eran las únicas cosas de valor que me quedaban del mundo que existía antes de convertirme en la madre abnegada que había arruinado su propia vida por complacer a su hijo. En el banco, la ejecutiva me recibió con amabilidad profesional. «Señora Ferraz, veo que tiene una cuenta de ahorros con un saldo considerable y sus depósitos de pensión están al corriente. También tiene algunas inversiones que han crecido bien en los últimos años. En total, sus activos suman una cantidad respetable para una persona de su edad». Los números en la pantalla me sorprendieron. Tenía más dinero del que recordaba. Durante años había estado tan enfocada en darle todo a Joaquim que había perdido de vista mi propia situación financiera. No era rica, pero definitivamente tenía suficiente para vivir independientemente si administraba bien mis recursos. ¿Podría vivir cómodamente con esta cantidad?
Pregunté señalando la cifra total. La ejecutiva sonrió y asintió. Definitivamente, señora. Con su pensión mensual y retirando ocasionalmente de sus ahorros, podría mantener un estilo de vida modesto pero digno durante muchos años. Incluso podría darse algunos gustos que se ha negado. Emilia me apretó la mano bajo el escritorio. Sus ojos decían: «Te lo dije sin necesidad de palabras». Había pasado tanto tiempo convenciéndome de que era una carga económica que había olvidado que tenía mis propios recursos. Joaquín me había hecho creer que dependía completamente de él, cuando la realidad era exactamente lo contrario. Después del banco fuimos al despacho del licenciado Martínez. Era un hombre mayor, elegante, que me había conocido cuando trabajaba, como su secretaria 30 años atrás. «Hilda, me da mucho gusto verte, aunque me preocupa que vengas aquí con cara de problemas. ¿En qué puedo ayudarte?». Su tono paternal me tranquilizó inmediatamente. Le expliqué toda la situación. La venta de mi casa sin mi consentimiento real, las presiones psicológicas, las amenazas del asilo, mi situación actual viviendo como empleada doméstica en la casa comprada con mi dinero. El licenciado Martínez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y frunciendo el ceño cada vez más. «Esto que me cuentas tiene elementos de abuso financiero y emocional hacia una persona mayor. Es muy grave, Hilda. Respecto a la casa, necesitaría revisar los documentos de la venta para ver si hay alguna irregularidad legal, pero me temo que si firmaste los papeles voluntariamente, será difícil revertir la transacción». Mis esperanzas se desplomaron momentáneamente, pero el licenciado continuó hablando. «Sin embargo, tienes todo el derecho legal de administrar tu propio dinero y tomar tus propias decisiones sobre dónde vivir. Nadie puede obligarte a vivir en condiciones indignas o a entregar tu dinero. Además, puedes revocar cualquier poder que le hayas dado a tu hijo sobre tus finanzas». «¿Poder? ¿Qué poder?», pregunté confundida. No recordaba haber firmado ningún documento que le diera control sobre mi dinero a Joaquim. El licenciado me pidió que revisáramos juntos todos los papeles que había traído, buscando cualquier documento que pudiera haberme hecho firmar sin que entendiera completamente las implicaciones. Después de 1 hora revisando papeles, encontramos algo que me heló la sangre. Entre los documentos de la venta de mi casa había un papel que yo había firmado pensando que era solo parte del proceso de venta. En realidad, era una autorización que le daba a Joaquim acceso a mis cuentas bancarias en caso de que yo estuviera incapacitada para manejar mis finanzas. «Esto es un documento muy peligroso, Hilda. Con esto, tu hijo podría argumentar que no estás en condiciones de manejar tu dinero y tomar control total de tus finanzas. Es probable que no lo haya usado aún porque no ha necesitado hacerlo, pero es una bomba de tiempo en sus manos». El miedo me invadió completamente. Si Joaquim tenía ese poder, podía quitarme mi pensión, mis ahorros, todo lo que me quedaba. Podía dejarme completamente desamparada y dependiente de él. Era la explicación perfecta de por qué se había sentido tan seguro de tratarme como lo había hecho. «Pero hay buenas noticias», continuó el licenciado. «Puedes revocar ese documento inmediatamente. Yo puedo preparar los papeles para que recuperes el control total de tus finanzas. También podemos establecer protecciones legales para que nadie pueda abusar de ti financieramente en el futuro». Por primera vez en semanas, sentí que tenía algo parecido al control sobre mi propia vida. No era demasiado tarde para protegerme. No era demasiado tarde para recuperar mi dignidad. No era demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa misma tarde firmé todos los documentos para revocar el poder que inconscientemente le había dado a Joaquim sobre mis finanzas. Cada firma me hacía sentir como si estuviera recuperando un pedazo de mi alma que había perdido sin darme cuenta. El licenciado Martínez me aseguró que los papeles estarían registrados antes del final del día y que mi dinero estaría completamente protegido.
También establecimos algunas medidas de seguridad adicionales. Cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias. Establecí que cualquier movimiento mayor de dinero requiriera mi presencia física en el banco. Y creé un testamento nuevo, donde especificaba claramente mis deseos sobre mis bienes. Ya no iba a permitir que nadie tomara decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Emilia me convenció de que no regresáramos inmediatamente a la casa de Joaquim. Necesitas tiempo para procesar todo esto y planear tu próximo movimiento. Vamos a buscar departamentos y luego comes conmigo. Que se pregunten dónde estás. Ya es hora de que sientan un poco de ansiedad ellos también. Visitamos 5 edificios de departamentos esa tarde. Todos eran pequeños pero limpios, con buena luz natural y en colonias seguras. El último que vimos era perfecto. Un departamento de una recámara en un segundo piso, con una cocina pequeña pero funcional, una sala cómoda y una vista agradable al parque. El precio era razonable y cabía perfectamente en mi presupuesto. «Este es el lugar», le dije a Emilia mientras nos asomábamos por la ventana de la sala. Podía imaginarme desayunando en esa mesa pequeña, leyendo en el sillón junto a la ventana, durmiendo en una cama que sería solo mía. Por primera vez en años me sentía emocionada por el futuro en lugar de temerosa. La administradora del edificio era una mujer mayor muy amable, que me explicó todos los detalles del contrato. «Señora Ferraz, este es un edificio muy tranquilo. Tenemos muchos inquilinos de su edad que han encontrado aquí un hogar muy cómodo. Hay un pequeño jardín común donde las señoras se reúnen a tejer por las tardes. Y estamos cerca del mercado y la farmacia». Firmé el contrato de arrendamiento esa misma tarde. Pagué el depósito y el primer mes de renta con mi propio dinero. Dinero que había ganado con mi trabajo y mis sacrificios durante décadas. Nunca una firma me había dado tanta satisfacción. Era mi declaración de independencia después de años de vivir como satélite de la vida de otros. Cuando finalmente regresé a la casa de Joaquim, eran casi las 9 de la noche. Encontré a mi hijo paseándose por la sala como un animal enjaulado, mientras Livia estaba sentada en el sofá con cara de fastidio. Al verme entrar, Joaquim se lanzó hacia mí con una expresión que no había visto desde que era adolescente, y llegaba tarde a casa. «¿Dónde diablos estabas? Hemos estado llamándote todo el día y tienes el teléfono apagado. Livia tuvo que cocinar porque no estabas aquí para hacer la comida». Su tono era de reproche total, como si yo fuera una empleada que había abandonado su puesto sin permiso. Estuve arreglando algunos asuntos personales. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no sentía la necesidad automática de disculparme o explicar cada movimiento de mi vida. Era una sensación liberadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué asuntos personales? ¿Y por qué no nos dijiste nada? Joaquim siguió presionando como si tuviera derecho a conocer cada detalle de mi día. Livia asintió desde el sofá, respaldando la indignación de su esposo. Formaban un frente unido en contra de mi nueva independencia. Asuntos que no les conciernen. Soy una mujer adulta y puedo salir de esta casa cuando se me dé la gana sin pedirle permiso a nadie. Mi respuesta los dejó momentáneamente sin palabras. Era la primera vez en años que me negaba a explicar mi comportamiento o a someterme a su interrogatorio. «Mamá, estás viviendo en nuestra casa. Tenemos derecho a saber dónde andas, especialmente si desapareces todo el día sin avisar. Además, Livia no sabe cocinar y esperábamos que tú hicieras la cena». Su argumento sonaba razonable en la superficie, pero yo ya podía ver la manipulación detrás de sus palabras. «Joaquim, yo no soy su empleada doméstica. Soy su madre y merezco el mismo respeto que le darían a cualquier huésped en su casa. Si Livia no sabe cocinar, puede aprender o pueden pedir comida. Eso no es mi responsabilidad». Cada palabra que decía me hacía sentir más fuerte y más segura de mí misma. Livia finalmente habló desde el sofá con esa voz dulce y venenosa
que usaba cuando quería parecer la víctima. Hilda, creo que estás malinterpretando la situación. Nadie dijo que eras empleada. Solo pensamos que como familia todos deberíamos contribuir con lo que podemos. Tú puedes cocinar, así que es natural que nos ayudes con eso. ¿Y ustedes? ¿Con qué contribuyen exactamente? Pregunté mirándola directamente a los ojos, porque hasta donde yo veo, viven en una casa comprada con mi dinero, manejan un auto comprado con mi dinero y esperan que yo pague las renovaciones de su casa mientras vivo en el cuarto de servicio. ¿Dónde está su contribución? El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquim y Livia se miraron entre ellos como si estuvieran comunicándose telepáticamente. Era obvio que no esperaban que yo fuera capaz de articular tan claramente la injusticia de la situación. Habían apostado a que yo seguiría siendo la madre sumisa que siempre había sido. Mamá, creo que necesitas descansar. Estás diciendo cosas muy extrañas. Tal vez deberías hablar con un doctor sobre estos cambios de humor tan bruscos. La manera en que Joaquim dijo doctor sonó como una amenaza velada. Era su forma sutil de sugerir que estaba perdiendo la cabeza. Mi mente está perfectamente clara, Joaquim. Por primera vez en años veo la situación exactamente como es. Y lo que veo me obliga a hacer algunos cambios importantes en mi vida. Me di la vuelta para dirigirme al cuarto de servicio, pero me detuve y los miré una vez más. Mañana me mudo, de aquí. Ya encontré un departamento y firmé el contrato. Pueden quedarse con todos los muebles que les regalé, con el auto que compraron con mi dinero, con la casa que pagué. Pero ya no voy a seguir financiando una vida donde me tratan peor que a una sirvienta. La expresión de shock en sus caras habría sido cómica si no fuera tan trágica. Joaquim abrió y cerró la boca varias veces sin poder articular palabra. Livia se puso pálida, y por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente preocupada. Se estaban dando cuenta de que su fuente de financiamiento estaba a punto de desaparecer. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas, pequeñas. Era sorprendente lo poco que necesitaba realmente para vivir. Durante décadas había acumulado cosas pensando que me definían, pero ahora entendía que la libertad pesaba mucho menos que las posesiones. A las 6 de la mañana ya estaba despierta y lista para irme. Había dormido mejor que en semanas, a pesar de la incomodidad del colchón del cuarto de servicio. Era como si mi cuerpo supiera que esta sería la última noche que tendría que soportar esa humillación. Don Carlos, el trabajador de la mudanza, había cumplido su promesa y llegó puntualmente para ayudarme con mis pocas pertenencias. Joaquim salió de su recámara en pijama, con el cabello despeinado y cara de no haber dormido bien. Mamá, no puedes irte así. Vamos a hablar como adultos civilizados. Ven, siéntate y desayunamos juntos como familia. Su tono había cambiado completamente de la noche anterior. Ya no era autoritario, sino suplicante, casi desesperado. Ya no tenemos nada que hablar, Joaquim. Durante años intenté conversar contigo sobre mis sentimientos, mis necesidades, mis deseos, y nunca me escuchaste. Ahora que finalmente tomé una decisión por mí misma, ¿quieres sentarte a platicar? Es demasiado tarde. Seguí empacando mis libros mientras hablaba, sin mirarlo a los ojos. Livia apareció envuelta en su bata de seda, con cara de pánico mal disimulado. Hilda, seamos sensatas. No puedes vivir sola a tu edad. ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Quién va a cuidarte? Nosotros somos tu familia. Tenemos la responsabilidad de protegerte. Sus argumentos sonaban ensayados, como si hubiera pasado toda la noche preparando esta conversación. Mi edad no me incapacita para vivir sola. Tengo 64 años, no 94. ¿Y sobre quién va a cuidarme cuando me enferme? Bueno, ustedes ya demostraron que su idea de cuidado es encerrarme en un cuarto de servicio y cobrarme por la comida.
Prefiero arriesgarme a estar sola que seguir siendo maltratada por mi propia familia. Don Carlos terminó de cargar mis cosas en su camioneta, mientras Joaquim y Livia me seguían por toda la casa, argumentando. Era una escena patética. 2 adultos, desesperados tratando de convencer a una mujer mayor de que aceptara su propio maltrato. Pero yo ya había cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. «Mamá, sin tu pensión no vamos a poder mantener esta casa. Tenemos gastos, el carro, nuevo, las tarjetas de crédito. Necesitamos que contribuyas económicamente como habías estado haciendo». Joaquim finalmente había dicho la verdad sin darse cuenta. No les preocupaba mi bienestar, les preocupaba perder mi dinero. Exactamente, Joaquim. Ustedes necesitan mi dinero, pero no me necesitan a mí. Esa es la diferencia entre una relación económica y una relación familiar. Yo busqué una familia y ustedes buscaron una fuente de financiamiento. Ahora cada quien puede buscar lo que realmente quiere. Pero mamá, nosotros te queremos. Es solo que a veces las familias tienen problemas y malentendidos. Podemos arreglar todo esto si nos das una oportunidad. Livia intentó sonar dulce y arrepentida, pero sus ojos seguían calculando números. Estaba haciendo matemáticas mentales sobre cuánto dinero iban a perder con mi partida. Si me quisieran, no me habrían vendido mi casa sin consultarme. Si me quisieran, no me habrían puesto a vivir en un cuarto de servicio. Si me quisieran, no me habrían puesto reglas sobre cuándo puedo usar la cocina en la casa que pagué. El amor no se demuestra con palabras en momentos de desesperación. Se demuestra con acciones consistentes. Don Carlos me abrió la puerta de su camioneta con la cortesía de un caballero. «Señora Hilda, ¿está lista para ir a su nuevo hogar?». Su sonrisa era genuina y me dio el valor final que necesitaba para subir al vehículo. Era un momento histórico. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión completamente egoísta y me sentía maravillosa. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo lateral como Joaquim y Livia se quedaban parados en la entrada de su casa, viéndome partir con expresiones de incredulidad. Probablemente pensaban que iba a regresar en unos días, arrepentida y suplicando perdón. No tenían idea de que la mujer que se iba esa mañana ya no era la misma que había llegado humillada unas semanas atrás. Mi departamento nuevo olía a pintura fresca y limpiador de pisos. Era pequeño pero luminoso, silencioso pero no solitario. Era mío. Cada rincón, cada decisión, cada momento del día sería completamente mío por primera vez en décadas. Don Carlos me ayudó a subir mis cosas y se negó a recibir propina. «Señora, usted hizo lo correcto. Mi mamá vivió sus últimos años con mi hermana mayor y la hicieron sentir como estorbo todos los días. Se murió sintiéndose inútil cuando había sido la mejor madre del mundo. No deje que le hagan eso a usted». Sus palabras me llegaron directo al corazón porque reconocí mi propia historia en la de su madre. Esa tarde arreglé mi departamento con el poco mobiliario que había comprado. Una cama individual cómoda, una mesa pequeña con 2 sillas, un sillón usado pero en buen estado y una televisión modesta. Era austero pero acogedor. Era pobre en objetos pero rico en dignidad. Era exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo. Emilia llegó con una botella de vino barato y comida china para celebrar mi independencia. Brindamos sentadas en el piso de mi sala nueva, riendo como adolescentes que hubieran escapado de casa. Por primera vez en años me sentía liviana, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. A las 8 de la noche sonó mi teléfono. Era Joaquim, por supuesto. Su voz sonaba diferente, menos segura, casi vulnerable. «Mamá, ¿podemos hablar? Creo que las cosas se salieron de control y queremos arreglarlas. Livia está dispuesta a hacer cambios. Podemos darte el cuarto principal de la casa si regresas. El cuarto principal de la casa que pagué con mi dinero.
¡Qué generosos! Pensé, pero no lo dije. Joaquim, aprecio que me llames, pero ya tomé mi decisión. Voy a vivir aquí y voy a ser feliz. Tal vez algún día podamos reconstruir nuestra relación, pero tiene que ser en términos de igualdad y respeto mutuo. Pero mamá, somos familia. La familia no se abandona así nada más. Su voz se quebró un poco al final, y por un momento volví a escuchar al niño que una vez fue. Pero ya no era mi responsabilidad salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Tienes razón, Joaquim. La familia no se abandona. Pero tampoco se maltrata, se humilla o se explota. Cuando estés listo para tratarme como a tu madre y no como a tu empleada personal, puedes llamarme. Hasta entonces, voy a estar bien ocupada aprendiendo a ser feliz otra vez. 3 meses después de mudarme a mi departamento, había encontrado una rutina que me llenaba de paz. Me levantaba cuando quería, desayunaba café y pan tostado mientras veía las noticias. Regaba las plantas que había puesto en la ventana de la cocina y caminaba por el parque todas las mañanas. Era una vida simple pero completamente mía, sin horarios impuestos por otros ni reglas absurdas que cumplir. Había hecho amistad con algunas vecinas del edificio. Doña Carmen, de 70 años, me enseñó a tejer y me contó historias fascinantes de cuando era joven. La señora Rosa, que vivía sola desde que enviudó, se convirtió en mi compañera de caminatas matutinas. Por las tardes nos juntábamos en el jardín común a tomar té y comentar las telenovelas. Era una comunidad pequeña pero cálida de mujeres que habían aprendido a valorarse a sí mismas. Joaquim me llamaba cada semana, siempre con el mismo tono entre suplicante y molesto. Al principio intentaba convencerme de que regresara con promesas de mejor trato. Después comenzó a contarme sobre sus problemas financieros, esperando que yo sintiera culpa y corriera a rescatarlo como siempre había hecho. Pero ya no funcionaba. Había desarrollado una resistencia saludable a la manipulación emocional. Mamá, tuvimos que vender el auto de Livia. No podemos mantener los pagos de la casa sin tu ayuda. Me dijo en la llamada más reciente, con una voz que esperaba despertar mi compasión maternal. Pero en lugar de sentir culpa, sentí una extraña satisfacción. Las consecuencias naturales finalmente estaban alcanzando a quienes habían vivido por encima de sus posibilidades con mi dinero. Joaquim, cuando tú vendiste mi casa para comprar ese auto, no te preocupó si yo podía mantener mis gastos. Ahora que tienen que ajustarse a sus verdaderos ingresos, es su problema, no el mío. Ya no voy a ser la solución automática a los problemas que ustedes mismos se crean. Mi respuesta lo dejó callado por varios segundos. Pero somos familia, mamá. Las familias se ayudan mutuamente en los momentos difíciles. Su argumento sonaba hueco después de todo lo que había pasado. Era fácil hablar de familia cuando él necesitaba algo de mí, pero había estado ausente cuando yo necesité respeto y dignidad. Tienes razón, las familias se ayudan. Pero también se respetan, se valoran y se cuidan mutuamente. Cuando estés listo para demostrar que me ves como tu madre y no como tu banco personal, podemos hablar de ayuda mutua. Hasta entonces, ambos estamos aprendiendo a ser independientes. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi a Emilia subiendo las escaleras con una sonrisa traviesa y una bolsa de papel en las manos. Había traído pasteles de la panadería francesa del centro, los mismos que solíamos comprarnos cuando éramos secretarias y nos dábamos gustos pequeños con nuestros sueldos modestos. «Hilda, tienes que ver esto», me dijo mientras sacaba un periódico local de su bolsa. En la sección de clasificados había un anuncio que me hizo reír a carcajadas. «Se vende casa en excelentes condiciones. Acepto ofertas por debajo del precio original debido a necesidad urgente de liquidez». Era la casa de Joaquim y Livia.
La casa que habían comprado con el dinero de mi casa. No pueden mantener los pagos, comenté sin sentir ni una pizca de tristeza. Era justicia poética en su forma más pura. Habían apostado todo a que yo seguiría siendo su fuente de financiamiento, indefinida, y ahora tenían que enfrentar la realidad de sus propias capacidades económicas. Y hay más, continuó Emilia con los ojos brillando de satisfacción. Escuché que Livia está trabajando de cajera en un supermercado. Al parecer, la vida sin tu dinero les está enseñando el valor del trabajo honesto. No pude evitar sonreír. La mujer que me había tratado como empleada doméstica ahora entendía lo que significaba trabajar para ganarse la vida. Esa noche, mientras preparaba una cena simple pero sabrosa solo para mí, reflexioné sobre el camino que había recorrido. 6 meses atrás era una mujer derrotada, viviendo en un cuarto de servicio, pagando por comida en la casa comprada con su propio dinero. Ahora era una mujer libre, viviendo en sus propios términos, dueña de su tiempo y sus decisiones. Mi teléfono sonó durante la cena. Era un número que no reconocía, pero contesté por curiosidad. Señora Ferraz, habla el licenciado Martínez. Tengo noticias interesantes para usted. Su hijo vino a mi oficina preguntando si había alguna manera legal de obligarla a contribuir económicamente con el mantenimiento familiar. Le expliqué que una persona mayor de edad no tiene obligación legal de mantener a sus hijos adultos. Me reí con ganas al escuchar esto. Joaquim había llegado al punto de buscar ayuda legal para obligarme a financiar su estilo de vida. Era la confirmación final de que nunca había visto nuestra relación como familiar, sino como comercial. Era el cierre perfecto de una historia que había comenzado con mi humillación y culminaba con mi liberación. También le informé, continuó el licenciado, que si intentaba presionarla emocionalmente o amenazarla para obtener dinero, podría considerarse extorsión familiar. Su hijo se fue muy callado de mi oficina. Creo que finalmente entendió que ya no puede manipularla. Esa noche, antes de acostarme en mi cama individual pero cómoda, escribí en mi diario las palabras que resumían mi transformación. Hoy cumplí 6 meses de haber recuperado mi vida. Aprendí que nunca es demasiado tarde para poner límites, para exigir respeto, para elegir la dignidad sobre la comodidad. Aprendí que ser buena madre no significa ser madre víctima. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios humillantes. Miré por la ventana de mi sala hacia el parque donde caminaba cada mañana, hacia la vida simple pero auténtica que había construido con mis propias manos. A los 64 años había aprendido la lección más importante de mi vida, que el respeto hacia uno mismo no es negociable, sin importar quién esté del otro lado pidiendo que lo sacrifiques. Por primera vez en décadas, me dormí completamente en paz conmigo misma. Mañana sería otro día de libertad, otro día de decisiones propias, otro día de vivir para mí sin culpa ni miedo. Por primera vez en décadas, era completamente libre.